Nació el 16 de mayo de 1976 en la Ciudad de México, fotógrafa, poeta y diseñadora gráfica. Estudió la licenciatura en diseño gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el diplomado en creación literaria en el Instituto Nacional de Bellas Artes, así como el diplomado de fotografía en el Centro de Capacitación Fotográfica. Ha tomado varios talleres de poesía, ilustración y fotografía. Sus cuentos y poemas han sido incluidos en antologías publicadas en España, Estados Unidos y México. Su trabajo también fue considerado para la exposición de fotografía móvil The Hearts Around Us en la Galería Central de Londres, Inglaterra. En 2012, su libro de poesía para niños, En la ventana un gato, fue seleccionado y publicado por la Secretaría de Educación Pública en su colección de los libros del Rincón para formar parte de las bibliotecas escolares. En Claroscuro conoceremos a una artista con alma de niña, Tía Sol Sánchez. Alguna vez en la preparatoria nos pedían un collage y la decisión de tener la imagen de aquí o la imagen de acá, pero habría que sacrificar una porque con las tijeras tenías que escabecharte la imagen de la contra. Y partiendo de lo que me contabas que estabas haciendo, que es tomar un taller con uno de los más grandes ilustradores, ¿no? Sí, con Gabriel Pacheco. Y es que el mundo del collage también es sorprendente, pues, y tiene mucho que ver incluso con las habilidades de cada ilustrador, ¿no? Hay ilustradores que se basan únicamente en la parte digital y hacen cosas increíbles. Pero hay ilustradores que yo no me considero ilustradora como tal, pero bueno, hago algunas cosas y lo hago a través del collage únicamente. A mí en particular me gusta más la revista, el papel, porque creo que tengo como un poco más de orden y además de poder, pues, como que tengo todo bajo control, por decirlo de algún modo, ¿no? Uh-huh. Porque lo que decíamos, tengo ya un recorte y a partir de él, pues empiezo a buscar qué cosas me sirven para complementarlo. En mi particular caso, si tengo el mundo digital, siento que me pierdo, o sea, ¿qué busco, no? ¿Dónde empiezo? En cambio, si tengo una revista, veo tal cosa, tengo que ilustrar un perro astronauta, entonces empiezo ahí a agarrar los elementos que voy teniendo, uh-huh, ¿no? En uno de los proyectos que me dieron como beneficiaria, mi poemario era sobre perros. Entonces, todo el poemario habla, son poemas para perros y entonces evidentemente tenía que tomar como relevancia el personaje, ¿no? Perruno. Pero los hice humanizados, o sea, a través del collage empecé a tomar estos elementos de personas en las revistas y demás y ya les fui creando toda una caracterización perruna, ¿no? ¿Qué tal? Perrante y elefuno. En la orimella de una alayita, un perrante y su elefuno andan rebuscando un colmillo recaído. Elefuno la rita, ele fuerte, ele flauta, ele fábula, ele fruta, ele flaco de tristeza, ele fía, ele efe, un madrido. Es perrante que perrasca por aquí y por allí, y perrie persiguiendo un perratón que perroba el colmillo del elefuno. ¡Lo atrapó! El perrabo se le mueve de contento. Y el elefuno, ele flecha, ele fiesta, ele fin. Como te decía al principio, todo lo que he hecho, diseño, ilustración, foto, literatura, siempre tiene el hilo conductor para niños. Para niños. Ajá. ¿Por qué? En realidad no lo sé. No sé si se me haga más fácil, no sé si se haga de forma natural, que yo creo que sí. Y así fue, pues, ya del cuento me pasé a la poesía y eso es lo que hago últimamente, poesía para niños. Pero bueno, platicando con algún amigo, yo le decía que, más bien él me decía a mí, es que tienes todo de perder, ¿no? Porque en México
la poesía es difícil, las letras son difíciles. Y luego de las letras, la poesía. Y luego de la poesía para niños, ¿no? Entonces, en México sí se hace poesía para niños, sí se publica poesía para niños, pero es mínima, ¿no? Es muy difícil porque no vende. Entonces hay muy pocas editoriales que realmente hacen libros para niños por gusto, ¿no? Es más, y no es criticable, pues es un negocio también. Pero dentro de ese rubro es muy poca la poesía que se publica para niños. Y eso hace que uno también o busque la manera de escribir otro género, o empiece a diversificarse, ¿no? Que es lo que yo hago también. De ahí de la poesía, la foto siempre ha estado presente, pues desde un poco antes de la universidad, por cuestiones incluso familiares, siempre hubo una cámara fotográfica. Bueno, en todas las casas creo que siempre hay una cámara fotográfica, pero en mi caso era una cámara fotográfica relativamente profesional. Uh-huh. Y la usaba, empecé a tomarle cierto gusto. En la universidad llevé fotografía 2 años y siempre estuvo presente, ¿no? Y curiosamente, como un dato anecdótico nada más, es la única materia en la que he reprobado. Y es la que más me gustaba además, ¿no? Y siempre he estado, la tomo, la dejo, y últimamente ya estoy más enfocada en ello. Para ti, que has escrito poemas para niños, que has fotografiado niños, que has tenido mucho que ver con niños, para ti, ¿qué es un niño? Un niño es una fuente de inspiración inagotable, es alguien que de algún modo, o sea, curiosamente, te permite despegar imaginariamente, pero también te hace mantener los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque te ayuda a aterrizar muchas ideas, a sentimientos. Cuando uno es joven, no se asume como adulto, o sea, en ese intermedio que está uno, en que ya dejó de ser adolescente, pero tampoco es un adulto maduro. Uh-huh. Y estar cerca del niño te hace darte cuenta de esa transformación que uno como humano va teniendo, pero no te deja tampoco perder estos elementos creativos. Uh-huh. Y como te decía, es una fuente de inspiración. Y llama la atención lo que dices, porque el lugar común de qué es un adulto uh-huh. tiene que ver con los pies en la tierra, con la creatividad puesta uh-huh. al servicio de lo que uno hace, de lo que uno quiere. Uh-huh. O sea, para mucha gente, si solo oyera tu definición y no escuchara la pregunta, acabas de definir un adulto. Sí, pero, por ejemplo, en cuestión de poesía, escribir poesía para niños representa, el problema, creo yo, es que cuando yo empecé a escribir poesía para niños, pensaba mucho, ¿qué piensa un niño? ¿Qué quiere un niño? ¿Cómo ve el niño incluso a la misma poesía? Y no debería ser. Escribir poesía para niños, especialmente, es decir cosas de algún modo disparatadas, uh-huh. pero dentro de ese disparate debe haber una coherencia. O sea, es curioso, pues, porque para empezar, el niño no cree que un hombre a lo mejor pueda vivir eternamente en la luna. Siempre tiene que bajar. Sin embargo, si tú le dices al niño que el hombre en la luna viste de blanco porque su mamá no dejó la ropa a tiempo y la de color no se secó y tiene que ir de blanco, a lo mejor lo cree y tiene esa hilaridad con lo que él es de niño. Y te digo algo, yo estoy seguro que fue así. Exactamente. Así fue, porque las mamás además... No lavan a tiempo la ropa de los astronautas. No, o sea, yo ahorita tengo que ir corriendo a lavar la ropa de las niñas. Entonces, es lo que te decía. Hay una cosa inverosímil, uh-huh. pero unida con una cosa verosímil, que es lo que la mamá hace y que además es una representación muy cercana
a los niños. A eso es a lo que le estás llamando los pies en la tierra. Así es. Nada tiene más los pies en la tierra que los horarios, las maneras de lavar la ropa. Claro. Para el funcionamiento ya déjate una casa, una vida completa. Uh-huh. Para que el astronauta pueda viajar a la luna, ¿no? Mucha gente cree que uno aprende a ser adulto, ¿no? Y también mucha gente dice, y yo estoy convencido de ello, que si bien aprendemos cosas cuando crecemos, cuando somos adultos, también es cierto que desaprendemos cosas que ya sabíamos cuando éramos niños. Sí. Es curioso, pues, creo que no es algo tan analizado en el sentido de que, o sea, al menos a mí me pasó, cuando menos cuenta me di ya era una adulta. y todavía más cuando tuve a mis niñas, ¿no? O sea, yo creo que... ¿Cuántas niñas tienes? Tengo 2. 2. Una de apenas cumplió 6 y la otra cumplió 4. Niñas. Niñas las 2 además. Y bueno, esa es... Hablo de su edad. Sí. Claro, porque ellas me enseñan también muchas cosas, ¿no? Y a eso iba precisamente, que uno se hace adulto sin darse cuenta y a veces pasan cosas en las que a uno le cae el 20 de que ya es un adulto. Cosas como 2 niñas. Pero después te das cuenta que sigues siendo niño cuando las ves y ellas te enseñan a ti cosas, ¿no? Que dices, como una niña de 4 años me puede enseñar algo que se supone yo ya sabría. Pero también te ayudan a seguir siendo, o a revivir esa parte de niño que no está mal, pues. O sea, si tú de pronto te pones a jugar en la tierra, como cuando tenías esa edad, no pasa nada. Pero uno se da cuenta que uno es adulto y no debería ya hacerlo, ¿no? Tú dices que no está mal volver a ser niño y meterse a la tierra y jugar ahí. Pero parece que al resto de la humanidad no le parece mucho. E incluso hay un desprecio por la poesía para niños, el teatro para niños, los conciertos para niños. Sí. Parecen como actividades menores. Sí. No, hay lo que hay detrás de cualquier comentario de es que es para niños. Pareciera que esconde un hipócrita, es que es menor, es que no es de calidad, es que es banal, estúpido y olvidable. Cuando yo iba a algunos talleres de creación literaria y llevaba mis poemas para niños, me acuerdo justo de lo que estás diciendo. Alguien en algún momento me dijo, ok, ya puedes escribir para adultos. ¿Pero por qué? ¿No? O sea, pareciera justamente eso. O sea, cualquiera podría escribir una poesía para niños y cuando lo logras, entonces ya puedes pasar al siguiente nivel que es para adultos. No necesariamente tiene que ser así. Están demeritando pues toda esta onda de los niños. Y además, últimamente, no sé si porque pues soy mamá y me doy cuenta, o si me hubiera dado cuenta si no lo fuera, pero creo que últimamente está mucho hasta de moda lugares que no son para niños, ¿no? No se permite la entrada a niños, o como al perro, ¿no? Hay lugares ya pet friendly, le llaman, ¿no? Uh-huh. También hay lugares que no les gusta que haya niños allí. O sea, en el cine ya es molesto que vayan con los niños. Obviamente, si no es una película también apropiada, bueno, se entiende, pero restaurantes, incluso parques, a la gente le molesta que haya niños alrededor, ¿no? Y supongo que tiene que ver el cambio que hemos ido teniendo como estilo de vida. Era muy normal que uno al llegar a ser adulto tuviera hijos. Ahora ya no, ahora ya cada vez hay más gente que no tiene niños y evidentemente es respetable. Lo que no creo que sea totalmente correcto es que como yo no tengo niños, no tengo por qué convivir con ellos en lugares como en el teatro, como en el cine, como en parques incluso, ¿no? Entonces, se demerita a la infancia, tanto en cuestiones culturales, artísticas, como en cuestiones cotidianas. Y supongo que ahí es donde se les olvida
que fueron niños, que no tienen ningún problema, que de pronto aflore esa niñez que viven en ellos, y sobre todo pues la parte de tolerancia. Y vemos, por ejemplo, videos de niños opinando sobre qué les parece que dos hombres se casen, qué les parece la idea de abortar una criatura, qué les parece la idea sobre Dios, sobre la muerte. Y los niños reaccionando mucho más cercano a lo que debe haber sido siempre, que todas las ideas que nos hacemos los adultos al respecto de los mismos temas. Claro, uno va teniendo un montón de anécdotas, ¿no? Con círculos a los que uno pertenece, y te das cuenta que un niño no tiene esa malicia, ¿no? Había por ahí alguien que decía, es que mi sobrinita le pregunta a mi hermano, que es gay, que por qué se va a casar con un hombre, ¿no? Y entonces mi hermano le dice, pues porque lo amo. O sea, ok, pero antes de eso, ¿lo invitaste a salir a cenar? Sí, claro, sí lo invité. Ah, ok. Ya, o sea, no hay más, ¿no? Otra amiga me decía, es que mi mamá le está inculcando la religión a mi niña, y yo creo que todavía está pequeña, ella no entiende el concepto de Jesucristo, de Dios, todo esto. Tan es así que mi niña cuenta un cuento y voltea y ve a un crucifijo y dice, ah, ok, y entonces llegó el niño Dios y voló. Para ella no es un hombre en una cruz, es un hombre que está volando, ¿no? Entonces, así debería ser, pues, o sea, no hay por qué restringirles, obviamente, y a lo mejor de pronto irlos encauzando conforme van creciendo, pero no habría por qué coartarles esa idea de que, no, niña, no está volando, ¿cómo crees? Es Jesucristo, ¿no? Para ella está volando y está bien. Lo que está faltando, para dejar de una vez por todas de faltarle al respecto a toda la cultura que se hace en torno a los niños, es entender que ese justo medio es importante que viva los dos lados, los niños. Porque por un lado es importante que el adulto le enseñe al niño a andar en bicicleta, y por el otro lado, así de importante es que el niño se caiga, porque va a aprender qué es caerse, que duele, que se puede lastimar, y que la bicicleta puede ser el juguete más divertido del mundo o puede ser el más peligroso del mundo. Claro. Y entonces a lo mejor la parte de la literatura, de la fotografía, de la ilustración, sin que caiga en esta onda educacional o de moraleja, puede irle dando estos dos claroscuros, ¿no? Hay libros para niños muy, ¿cómo decirlo? Crueles, entre comillas, ¿no? Creo que hay un libro, ahorita se me viene a la mente, que se llama La muerte y el pato. La muerte es un tema también tabú para los adultos en relación a los niños. Los adultos temerosos de que solo hay que enseñarle al niño a que no se suba a la bicicleta porque es peligrosa, o de que no te preocupes, si te subes a la bicicleta no te va a pasar nada. Y te pongo las llantitas para que no te caigas, ¿no? Entonces... pero por ejemplo, en el caso del libro, es una historia de un pato que se encuentra con la muerte. Y al final, la muerte se lleva al pato. Y en un mundo ideal no debería existir ese libro, ¿no? Sin embargo, está bien. Y no hay una moraleja como tal, pero le estás enseñando al niño que se puede morir, aún siendo niño. Es difícil, pues. La muerte es parte de la vida, y el que llegue la noticia a tiempo también es parte de la vida. Claro, y que lo entiendan. Y retomando, todas estas corrientes artísticas podrían funcionar para eso, de una manera natural, sin ser educativas, sin ser moralinas, y que el niño vaya entendiendo todas estas circunstancias y que al final logre ser un adulto, eso es lo ideal, pero es utópico, ¿no? Logre ser un adulto emocionalmente estable. Es utópico porque yo creo que ninguno de nosotros somos.
y que no es una cuestión de moraleja. El aprendizaje en un niño es incluso a pesar suyo. Claro. Sucede todos los días y en todos los eventos, todas las actividades que el niño hace todo el tiempo. Sí. No necesariamente tiene que venir un adulto a decir, pon atención, de esto debiste haber aprendido. Claro, él solito él solo aprende también, ¿no? Como dices, no necesita de un adulto. Pues habrá algunos aspectos en los que sí, pero él por sí solo, día con día, va aprendiendo, va dándose cuenta de cosas y también es de a prueba de error, ¿no? E ir viendo, ok, no debo tocar aquí porque me quemo. Y nadie le dijo, ¿no? Él tocó, se quemó y ya al día siguiente ya no va a tocar ahí. Son algunos aprendizajes fuertes, obviamente algunos habrá que dirigirlos porque no le voy a dejar, a ver, aviéntate de la ventana, a ver qué te pasa, ¿no? Pero sí, irlos dirigiendo, lo que decías hace rato, cuál será ese punto medio, ¿no? ¿Cuántas historias ha habido de un niño que se cree superhéroe y se avienta, ¿no? Realmente. Y pues no hubo ahí nadie para decirle, no, los superhéroes realmente no existen ni mucho menos pueden volar, ¿no? Pero en este proceso, tanto como creador como papá, pues uno tiene que ir también, uno también va aprendiendo a ser creador sin caer en esta onda moralina, digo yo, y a ser papá también, que yo creo que al final de cuentas es más difícil ser papá que creador. Sin duda, como una tira de Mafalda que hizo Kino, donde Guille se acerca al papá y le pregunta, papá, ¿tú me vas a cuidar? Sí, mijo. ¿Y vas a estar ahí siempre para cuidarme? Claro que sí. ¿Y tú no me vas a faltar nunca? No. ¿Y vas a estar ahí? Sí. Y lo abraza y termina en un gran abrazo y conforme se da la vuelta el niño, el papá se queda... Sí, se va haciendo hasta jorobado, creo. ¿Y a mí quién me cuida? Claro. Porque alguien me dijo que Santa Claus ya no existe, entonces ni él va a poder cuidarme. Y es esta parte, ¿no? De cuando menos cuenta te das, ya eres un adulto también, ¿no? En la ventana, un gato. Hay un gato que sueña. ¿Qué sueña? Su risa que escapa por un agujero de la ventana. Asoma la esperanza. No alcanza. Nocturnos tejados arrullan el alba y el gato con la mirada persigue una gata. Que salta, que miau, que resbala, que miau, que vuela, que miau, que calla. Tras el mirador la busca y la atrapa. ¿La atrapa? Lo intenta, pero ella se va en desbandada. Los ojos de gato, tiritos de vidrio, no aguantan. Como hormigueros se lanzan al universo, husmean, indagan y en polvo de estrellas se bañan. Estos ojos de gato ya se olvidaron de aquella gata. Se han vuelto linternas que observan el fondo de la galaxia y juegan rayuela con los planetas, con asteroides y los cometas. El gato reclama, pide que vuelvan con él a la calma. Los ojos soñolientos descansan al borde de la Vía Láctea. El gato se queda sin luces y sin gata. Anhela nostálgico la madrugada. Quiere por fin despertar, salir a buscar en la mañana y dejar de ser la cerámica que espera detrás de la ventana. Amén de lo obvio, ¿cuál es la diferencia entre un niño y una niña? Hablando de lo que haces, de lo que escribes, de lo que fotografías. Pues no, lo pienso y no, o sea, por ejemplo, hacia los perros, el perro a veces es en primera persona, a veces hablo yo como mi perro, pero nunca digo yo Mariana o yo José. Pues como tal no hay una diferencia, creo. Y en cuestión de la fotografía, bueno, ahí sí, porque tiene que ver con la personalidad de cada uno de ellos, pero creo que es más de personalidad. O sea, me ha tocado niñas que se trepan a los árboles,
niños que se quedan como muy pegados a la mamá. Y al final de cuentas creo yo que como lo veo como muy unificado, o sea, un niño o niña es un ente, ¿no? O sea, los dos lloran, los dos se enojan, los dos brincan, los dos se caen. Como que no veo yo personalmente en el ámbito laboral no logro encontrar así como, sí, claro, voy a fotografiar a un niño, entonces cambio mi chip y le voy a hablar de cosas de niños. No, o sea, como te decía, los dejo más bien muy en libertad y los voy siguiendo. Entonces, en cuestión de foto, pues no, tampoco mucha esa diferenciación, no sé si sea correcto o no, pues. Y en cuestión de ilustración, pues va pegado con lo que hago, ya sea con la poesía o con el cuento, entonces igual es como atípico, pues no. Ahora que lo pienso en cuestión de la ilustración, por ejemplo, en el libro que estoy ilustrando para un escritor que también hace poesía para niños, él me dio a mí un encargo especial de poemas un poco terroríficos, ¿no? Y estoy encantada con el tema porque son temas poco comunes. Entonces habla de un niño que le corta la cabeza al lobo, pero yo en la representación hice a una niña y la niña tiene la cabeza agarrada, ¿no? Del lobo, ¿no? Y entonces uno pensaría, pues es una niña no hace eso. Pues sí lo hace, ¿no? Y sí podría, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Entonces yo trato justamente de que no haya como que esa diferenciación en cuestión de género. ¿Cómo te ha ido con la crítica? Me refiero a la especializada. Ajá. Me refiero a la que más importa, a la más veraz, a la que sabe hacer una crítica con respecto a tu trabajo, que es un niño o una niña que lee un poema tuyo o que ve una fotografía tuya. Lo que a mí me gusta cuando veo a un niño que se ve retratado y veo su cara y sonríe y dice, sí, este soy yo, digo, bueno, logré dentro de esa miniatura, ¿no? Que es la foto, logré que él se sintiera identificado y que se sintiera orgulloso de sí, ¿no? De ver lo que es capaz de hacer y lo que hizo y todo esto. En cuestión de la poesía, me ayudó mucho la parte de la retribución social de estos programas en los que fui beneficiaria. Yo hice muchos talleres para niños, entonces iba, la dinámica era leer mis poemas y a raíz de ellos que ellos hicieran los propios. Y ahí te das cuenta cómo les llegó el poema a ellos, ¿no? En el poema posterior que ellos escriben. Exactamente. O sea, había niños que me demostraban que sí les había interesado lo que yo había escrito, que sí les había abierto, ¿no? Esa creatividad. Y había niños que se notaba que pues, no, escribían una línea, y no porque la línea fuera mala, porque hay quienes escribían una línea y decías, wow, o sea, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Pero se les notaba pues el desinterés, y eso es también súper válido. Entonces, tiene que ver con la familia, ¿no? Con el entorno social. Creo que es más general que a los niños les guste el cuento como tal. Claro. Porque también empieza a haber como cierta discriminación. O sea, la poesía es para niños pequeñitos. Si ya tienes 8 años, 9 años, 12 años... ya puedes acceder al cuento. Claro, y además ya no es apropiado, ¿no? Que tú, un niño o niña de 12 años, lea poesía. Y si sí, entonces es poesía de amor. Y tampoco tiene por qué ser así. Tampoco tiene por qué ser. Ajá. Entonces, nosotros como adultos intervenimos también en esos gustos hacia a los niños. Cuando
cuando creemos que ya no es apropiado, le decimos, no, eso es de niñas, ¿no? Y si es de niñas, entonces ya puedes empezar a hablar de si te gusta el niño, y entonces hazle un poema. No, o sea, la poesía es extensísima. Así es. Y eso también se demuestra en la crítica, ¿no? Tiene que ver, aunque sean niños, aunque aparentemente no hayan vivido mucho, ya incluso en el bagaje que traen desde casa o incluso en la escuela. Pero para eso estás tú, para que no el mundo de los adultos no les haga tanto daño debido a todos los miedos que llegan con la adultez, para que puedas ofrecerles cosas como lo que haces para finalmente ser mejores adultos cuando les toque ver a otros niños y criarlos mejor. Y para mí ha sido un gusto, un enorme placer tenerte acá y que nos hayas platicado. Muchas gracias. También para mí fue un gusto y Muchas me la pasé gracias. súper bien. Qué bueno, qué gusto. Gracias.